Bueno, evangelismo en tiempos de persecución, clase número 900.234. Estamos en el libro de Jueces y ¿se acuerdan del tema que vimos la semana pasada? La maldición de Jotam, y dijimos que ahí no vimos propiamente digamos un caso de alguien que fue redimido, pero dijimos que era necesario ver las consecuencias que le esperan a alguien que rechaza la redención. Hoy, en el capítulo 11 de Jueces, 11 y 12, que aparece el caso de Jefté, vamos a ver otro aspecto también importante dentro del evangelismo, que tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo, o sea, las personas que están al frente en el pueblo. En el caso de los jueces, tenemos que decir, no todos los jueces desempeñaron un papel de lo mejor. Hubo jueces muy buenos, hubo otros no tan buenos. Aunque hemos dicho que los jueces eran levantados por el Eterno, opuestos, ¿verdad?, ahí por el Eterno. Pero vamos a ver el caso de Jefté. No sé si han leído acerca de la historia de Jefté. ¿Cuántos han leído la historia de Jefté? Veo una mano, veo dos, veo tres. Como decían los evangelistas, ¿verdad? Veo una mano. Lo escuché en una predicación, una quinceañera, ¿no? Sí. Más o menos. Bueno, a lo que han leído de Jefté, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué opinión les merece Jefté? Si yo les preguntara, ¿ustedes creen que Jefté fue un redimido o no lo fue? ¿Qué dirían? Sabemos que es difícil responder a eso, ¿no? Es difícil decir que alguien sí es o no es. Pero en base a toda la historia que leemos de él, desde que ocupa el liderazgo hasta que muere, tenemos ahí varios datos muy importantes. Y respecto a eso que han leído, que ustedes saben de la historia de Jefté, ¿dirían que él fue un redimido o no? Es como, ¿se acuerdan que una vez hablamos de Salomón? Y una vez dijimos que siempre existe esa controversia acerca de Salomón, si Salomón fue o no fue un redimido. ¿Se perdió Salomón o no? Bueno, el caso de Jefté está también así, ¿verdad? Como que complicado. Es un caso de esos difíciles, en donde de pronto sus acciones pues nos dicen que como que no. O sea, fue un juez. Otra pregunta sería, ¿fue un juez que el Eterno llamó y que el Eterno puso? Porque en el caso de Gedeón que vimos, ahí no hubo dudas, ¿no? El Eterno fue al encuentro de Gedeón, el Eterno nombró a Gedeón, lo puso, lo llamó y todo. Pero no es algo que veamos en el caso de Jefté. Los ancianos. Entonces, desde el origen mismo de Jefté, ahí nos dice el libro de los Jueces, capítulo 11, que él era de ¿dónde? Galadita, dice ahí, ¿no? Era de Gilán. Galadita.
su padre se llamaba Galad. Justamente, pero dice ahí que la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Qué entienden ahí? Que Jefté, su padre era Galad, y luego dice, pero Galad su esposa le dio otros hijos. Entonces quiere decir que Jefté no era hijo de la esposa de Galad. Entonces, Jefté, ¿de quién era hijo? ¿Quién era su mamá? De una prostituta. Una ramera, dice aquí. Era hijo de una ramera, hijo de una prostitución, de una prostituta. O sea, quiere decir que Jefté nació de una relación pues ilícita entre su papá y una ramera, y su papá tenía a su esposa. Entendemos que su papá lo recogió, o sea, se lo llevó con él. Probablemente su esposa no le había dado hijos, quizás no podía tener hijos. Después tiene hijos, y los hijos crecen y desprecian a Jefté por, digamos, su origen, ¿no? Sus orígenes, por su pasado. Que hasta ahí, bueno, ¿Jefté tenía la culpa de algo? No. O sea, no tenía la culpa de esa situación. Sus hermanos lo echaron por cuestiones de herencia, algo muy común, ¿no? Cuando hay herencias de por medio, olvídese. Hasta en las mejores familias hay pleitos. Es Jefté, por cuestiones de herencia, lo expulsan sus propios hermanos. Y Jefté nos dice ahí más adelante, se fue, huyó, utilizas la palabra huyó, de sus hermanos y habitó en una región llamada Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, vean lo que dice, chequen ahí sus versiones, ahí como dice el verso 3, aquí dice hombres ociosos. ¿Hombres qué? De mala reputación, ociosos también. De mala reputación. O sea, vagos, ¿no? Desquacerados. Sí, que de esos que nada más están viendo a ver a quién le hacen daño, a quién perjudican. De hecho, aquí la versión de la Biblia de Jerusalén dice que está más fuerte. Se le juntó una banda de gente miserable que hacía corridas con él. Miserable. Sí, o sea, entonces quiere decir pues que se juntó con un grupo de vagos, malandrines, ¿no? Entonces Jefté, pues, como dice el dicho, el que con lobos anda, aullar se enseña, y Jefté pues se volvió también ocioso, malandrín, vago, todo eso que dicen por ahí las versiones. Pero más adelante dice, pasó el tiempo y los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. ¿Se acuerdan quiénes son los hijos de Amón? Los amonitas, ¿de dónde venía ese pueblo? ¿De dónde surgió? ¿De dónde nació? ¿No es del incesto de las hijas? De una de las hijas de Lot. O sea, Lot tenía 2 hijas. Las 2 hijas procrearon de su papá. Una, digamos que dio a luz un pueblo, y la otra dio a luz otro pueblo. Una dio a luz a los moabitas y la otra a los amonitas. Se puede decir que estos pueblos en cierta manera son parientes de Israel, porque Lot era sobrino de Abraham. Pues eran pueblos hermanos. En algún momento también el Eterno le prohibió a Israel entrar en conflicto con estos pueblos. El Eterno le dijo a Israel, mira, con Amón y con Moab no busques problemas. O sea, son parientes, vamos a tratar de evitar problemas con ellos. Sejón y todo eso sí vamos a darle, ¿no? Pero Amón y Moab hubo cierto respeto de parte de Israel por orden del Eterno. Ahora aquí vemos que los amonitas vinieron ellos a hacer guerra contra Israel.
y que cuando hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté, lo fueron a buscar allá en la tierra de Tob, y le dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. ¿Por qué habrán buscado a Jefté? Entonces, a diferencia de lo que hemos venido manejando, que el Eterno busca a las personas, ¿podríamos decir aquí que el Eterno buscó a Jefté a través de los ancianos? Sí, sí podríamos manejarlo así o entender que así fue, pero pues así como diríamos, no muy convencidos por todas las circunstancias que se dan alrededor. Pero lo cierto es que son los ancianos de la región de Galad que lo buscan. Ahora, ¿por qué creen que lo buscaron? Porque era un hombre valiente. Al principio, dice el capítulo 11, aquí esta versión dice esforzado y valiente. Era un guerrero valiente. Pone aquí la palabra Gibor. Esforzado y valiente. ¿A quién le recuerdan esas palabras? A Josué, Gedeón, gente de ese perfil, ¿no? Pues quiere decir que Jefté sí tenía el perfil. Era buen guerrero. Entonces, cuando dice ahí la escritura que Jefté se volvió malandro, se volvió bandido, se hizo fama de bandido, pero era buen guerrero. Utilizaba sus habilidades para lo malo, pero él era un buen guerrero. Entonces por eso lo buscaron, por sus habilidades para la lucha, ¿verdad? Para la batalla. Entonces ellos van, lo buscan, lo invitan y le dicen: queremos que tú seas nuestro líder, nuestro jefe. Pues prácticamente le están ofreciendo el puesto de juez. Jefté le respondió: ¿no me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre? Porque ahora vienen cuando se encuentran en aflicción. Y los ancianos de Galad le respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. ¿Cómo entienden esa parte de, pues por eso mismo? ¿Sí se entiende eso? Jefté le reclama: ¿cómo que me están viniendo a buscar? Ustedes son los que me expulsaron, ustedes me corrieron de la casa de mi padre. Ahora, como les está apretando el zapato, vienen y me buscan, me necesitan. Y ellos le dicen: pues por eso mismo venimos. ¿Qué significa esa expresión? Porque luego la oímos, pues yo creo que seguido, ¿no? Pues por eso mismo. O sea, ¿por eso mismo qué? Tenía fama de guerrero valiente. ¿Lo conocían? Tenía fama de eso, por eso viene por él. Es que Ok, sí. Como cuando tiene conocimientos de alguna área de conocimiento de la escuela, que sabe más de la escuela, que sabe matemáticas, que sabe de historia, pues, por él, porque ya sabía de historia de él. Sí, o sea, él les dice que lo necesitan o que por eso lo están buscando. Pero él les está haciendo un reclamo: ¿cómo si ustedes me corrieron, ahora me buscan? Y ellos dicen: por eso mismo. Entonces, esa expresión, ¿qué quiere decir? Porque reconocieron que él era Por lo bueno. mismo que te... Por lo mismo que te corrimos, ahora te buscamos. Bueno, yo pienso que Pero no lo corrieron por eso. porque a pesar de que lo rechazaron y él sobrevivió allá, pues entonces vieron su perfil de él. Que era valiente. Como para compensarlo. Bueno, eso suena Para mejor. sentirse menos mal. Sí, o sea, como ellos lucharon, ellos pues es como Para aliviar su culpa. Es que también es Ajá. circunstancia, hermano, ¿verdad? Porque yo quiero suponer de que, a ver, ¿quién de entre nosotros es el mejor para combatir a los amonitas? Y vieron que pues nadie cumple un perfil
decentes, dijeron pues tenemos a Jefté por allá. Y era como que pues estamos en aprietos, y ya dicen por eso mismo estamos en aprietos, estamos en problemas, te ocupamos a ti, porque eres el único que puede hacer frente a ellos. Es como que ya pues, también por la desesperación es como que pues no tenemos a nadie más, recurrimos a ti. Hay varias maneras de entender eso, ¿no? Pero hay varias maneras precisamente porque esa frase es más bien como una excusa, es una frase que dices cuando no sabes qué decir. O sea, te están confrontando por algo así de una manera muy clara, pero como no sabes qué decir, cuando una persona, digamos, no quiere aceptar su responsabilidad, no quiere reconocer que hizo mal y quiere salirse por la tangente, ¿no? ¿Qué hace? Decir cosas así como incoherencias, ¿verdad? Una vez escuché a una persona que lo estaban confrontando con algo que había hecho mal, y lo estaban confrontando así con pruebas por escrito y todo, y ya se le habían acabado como las explicaciones, y ya decía él nada más como que le hacía, hombre, es que no, de veras, tú, no, y así se quedó. ¿Qué dijo? Pues no dijo nada, pero no tiene nada que decir. Entonces ellos realmente no tenían nada que decir, entonces dicen, pues por lo mismo, por eso mismo, pues ¿cuál mismo? ¿De qué hablas? Pues por eso que tú dices, por eso te buscamos. O sea, no hay manera, agradezco que trataron de descifrar, ¿no?, el misterio, pero pero realmente no, o sea, es una frase así nada más como para zafarse, ¿no?, para salirse. Entonces, bueno, Jefté quiso darse el gusto de restregarles lo que le habían hecho y que ahora lo estaban buscando. Entonces enseguida nos dice ahí que Jefté les dijo a los ancianos: si me hacen volver para que pelee contra los hijos de Amón, y si el Eterno los entrega delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? ¿Qué quiere decir caudillo? Un guía. Comandante. Sí, un guía, líder, pero en este caso un líder de batalla, ¿no? De guerra, el que va al frente. O sea que todos le van a tener que obedecer. Bueno, caudillo significa jefe absoluto de un grupo armado o dictador político. ¿Sí? Porque en muchos de los casos el ¿cómo dijiste? ¿Es el guerrero o el jefe de armas? ¿El jefe de armas? Pues sí, un jefe de armas muchas veces termina siendo un dictador, por eso la definición así, ¿no? Pero en este caso el caudillo es el que encabeza una lucha. Alguien que está encabezando una lucha o que está encabezando un ejército, y es lo que él les dice. Entonces si acepto, pero aquí él dice: y si el Eterno los entrega en mi mano, yo seré vuestro caudillo. Y ellos le respondieron: sea el Eterno testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces digamos que es una condición que él les pone y ellos la aceptan. Y atención aquí, porque ya de un lado y del otro aparece el Eterno. Entonces de entrada en todo esto nosotros vemos, o mejor dicho, no vemos una mención del Eterno. No vemos que diga el Eterno envió a los ancianos, hasta aquí no. Pero ellos involucran al Eterno, los dos. Por un lado Jefté lo involucra primero y dice: si yo acepto y si el Eterno me da la victoria, ustedes se comprometen a convertirme en líder absoluto. Y ellos le dicen: aceptamos, poniendo al Eterno como testigo. Sí, fíjense. O sea, de ambos lados aparece el nombre del Eterno ahí. Y a lo mejor el Eterno diría: bueno, ¿y estos qué traen? O sea, ¿por qué me meten en sus cosas, no?
Está como, o sea, hay un registro en los evangelios donde unas personas que están peleando una herencia, ¿se acuerdan? Van con Mashiach y van como para que el Mashiach decida. ¿Y se acuerdan qué les dijo el Mashiach? Yeshua. ¿Y quién les dijo a ustedes que yo estoy para esas cosas? O sea, no, sáquense, vámonos. O sea, no quiso él meterse en eso, ¿no? O sea, yo no vine a eso. O sea, sí, ¿quién les dijo que yo vine en calidad de juez y para decidir sobre asuntos de herencias? No. Entonces, esto que está pasando acá, vimos desde el principio, la expulsión de Jefté tenía que ver con temas de herencias. Ahora van y lo buscan. Y él, cuando lo buscan, les dice: si acepto, seré yo el caudillo. Es como, o sea, me voy a quedar con la herencia, voy a ser dueño de todo, porque eso es. Sí, delante del Eterno te lo decimos y aceptamos. Bueno, entonces estoy dentro, dijo Jefté. Vino con los ancianos y el pueblo lo eligió por caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante del Eterno en Mizpah. Otra vez, ¿verdad? Delante del Eterno. Todo esto ya se empieza a manejar como algo que queda delante del Eterno. Muy bien. Envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas. Y bueno, ya la parte que viene aquí es como que, como dicen, buscando pleito, ¿no? Se empiezan ahí dimes y diretes entre Jefté y el rey de los amonitas, que es como calentando la batalla, ¿no? Para que ya se empiece a dar la batalla entre ellos. Y por ahí hay algunos recordatorios del pasado. En este capítulo se recuerdan algunos cosas que ocurrieron en los tiempos que Israel atravesó el desierto del Sinaí, que pasó por la tierra de Edom, de Amón, de Moab y de todos estos reyes. Y hay un recordatorio ahí de lo que les comentaba hace rato, de que en aquellos días los israelitas no hicieron la guerra ni contra los moabitas ni contra los amonitas, pudiendo hacerlo. Y de alguna manera Jefté reclama que ahora ellos vengan a hacer la guerra contra Israel. Bueno, después de todos estos dimes y diretes entre Jefté y el rey de Amón, finalmente se viene la batalla. Se va preparando todo para la batalla. Y hay una parte donde encontramos, verso 27, dice: así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Yahweh, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. O sea, nuevamente se está poniendo al Eterno ahora como el que juzgue. ¿Quién tiene la razón aquí? ¿O del lado de quién está la justicia? Entonces todo este discurso lo hace Jefté. Y el verso 28 dice: mas el rey de los amonitas no atendió a las razones que Jefté le envió. Después de esto dice que el Ruaj del Eterno vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpah de Galad, y de Mizpah de Galad pasó a los hijos de Amón. Entonces aquí ya tenemos, vean, de alguna manera se está invocando al Eterno, porque eso es invocar. ¿Han escuchado esa expresión, verdad? Invocar el nombre del Eterno. Entonces ya tanto Jefté como los ancianos de Galad habían estado invocando el nombre del Eterno. Luego ya entre los mensajes previos a la batalla que envía Jefté,
Jefté hace una recapitulación de lo que pasó y se ve que sabía, tenía conocimiento de la historia, de todo lo que había ocurrido. Y nuevamente Jefté hizo mención del nombre del Eterno, al menos en 2 ocasiones. Y ya cuando, después de todo eso, el rey de los amonitas dice no, o sea, no va a haber trato, no va a haber arreglo aquí no hay más que guerra. Entonces es cuando la escritura dice, vino el Espíritu del Eterno sobre Jefté. ¿Cómo entienden esa expresión? ¿Qué quiere decir que vino el Espíritu del Eterno sobre Jefté? Esto querrá decir que en ese momento Jefté fue redimido, fue salvo. ¿Toda persona sobre la que viene el Espíritu del Eterno es salvo? ¿O no necesariamente? Y fue desechado, ¿verdad? Sansón también, ¿no? Y luego, o sea, vino y luego después fue que se Sansón. equivocó. Vamos a guardar a Sansón porque ahí viene. También es un caso. Salomón también. ¿Qué tal Balaam? Porque es interesante que Balaam, siendo quien era, se hablaba con el Eterno como ya quisiéramos hablar nosotros, ¿no? Entonces hay que decir que no necesariamente una persona sobre quien viene el Espíritu del Eterno y lo usa, no necesariamente es un redimido. No siempre, no es una regla, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, entonces nada más para llamar la atención sobre ese hecho, que a partir de ahí el Espíritu del Eterno vino sobre él y ya él se pone en marcha, empieza a avanzar, pero en el verso 30 viene esta parte de la que mencionaban ahorita, ¿no? El tema del voto, el famoso voto de Jefté. Dice, y Jefté hizo voto al Eterno diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese triunfador de los amonitas, será del Eterno y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Eterno los entregó en su mano. Bueno, aquí estamos ya entrando en el tema de que Jefté ya se convierte en un líder del pueblo, un líder sobre quien vino el Espíritu del Eterno. O sea, no hay duda, porque aquí dice, vino sobre él el Espíritu del Eterno. Ahora, el hecho de que el Espíritu del Eterno venga sobre un líder, no necesariamente tampoco quiere decir que va a ser un buen líder. Ya mencionaron ahorita, el hermano Lugo decía el caso del rey Saúl. No, pues reyes hay bastantes. Y sí, todos los reyes eran ungidos, hermanos. Y la unción de los reyes, que era ordenada por el Eterno, era simbólica de que el Espíritu del Eterno iba a estar sobre ellos. Y luego un tiempo decía que hizo lo bueno, pero luego hizo lo malo. O sea, después en algún momento se apartaban. Y varios reyes. Exactamente, y muchos que creen en la doctrina esta de la, ¿cómo se le llama? Los que creen en las diferentes etapas, ya se me olvidó, las dispensaciones. Gracias. Dicen
que en los tiempos del Antiguo Testamento lo que pasaba era que el Espíritu del Eterno iba y venía, ¿verdad? O sea, el Espíritu del Eterno venía sobre una persona y la usaba y luego ya se retiraba, pero que ya en los tiempos de la gracia el Espíritu del Eterno viene y entra en una persona y ya no se va, se queda permanentemente. Eso es lo que enseña el dispensacionalismo. Ahora, ¿qué tan bíblico es eso, no? Porque ahí, para empezar, ya se está poniendo en entredicho dos atributos del Eterno. Uno, su soberanía, y el otro, el que dice, porque yo el Eterno no cambio. Entonces el Eterno sí cambia de parecer. Pues es que eso es por ti mismo, o sea, de que el Eterno no puede habitar en un joven, en una persona. Así es. Entonces esa situación no va a cambiar, y tan no cambia que está por eso la exhortación del Rab Shaul de no apagar el espíritu, ¿no? O sea, porque apagar el espíritu, ¿cómo se entendería? Pues también, como que se fue, ya no está el espíritu, ¿no? Entonces esa situación no cambió. Entonces, no siempre el hecho de que el Espíritu del Eterno estuviese sobre una persona quería decir que la persona fuera a ser un buen líder. ¿Ustedes creen que el Espíritu del Eterno estaba, por ejemplo, sobre Aarón? Desde que Moisés fue llamado por el Eterno y puso las excusas, y el Eterno le dijo: he aquí que Aarón, tu hermano, sale a recibirte. Tenemos ya una evidencia de que Aarón es un llamado del Eterno y sobre quien está el Espíritu del Eterno. Pero Aarón hizo algunas bien buenas, ¿no? El becerro de oro sobre todo, ¿no? Entonces, Pues Adán, también, pues que interfiere ya la libre albedrío. exactamente. Entonces, no siempre el hecho de que el Espíritu del Eterno esté sobre alguien quiere decir que va a hacer bien las cosas, porque el Eterno siempre nos da la libertad de decidir. Esa es la cosa, lo que decía Karen, siempre nos da la libertad de decidir. Tú tienes que someterte al Eterno voluntariamente, pero cuando no lo quieres hacer, o hay un área de tu vida que no quieres someter a Él, entonces tú tomas libertades. En este caso, Jefté se toma esa libertad de hacer un voto. ¿El Eterno le pidió hacer un voto? No. El Eterno nunca le dijo que necesitaba hacer un voto. El Eterno probablemente le iba a dar la victoria. Eso ya era un hecho. Es más, Jefté lo creía. Tan lo creía que hasta amarró trato, ¿no? Cuando les dijo: bueno, y si voy, el Eterno me entrega a los hijos de Amón, me da la victoria, ustedes me hacen dueño de todos, y vamos. Desde el momento que él dice vamos, ¿qué quiere decir? Que él creía que el Eterno le iba a dar la victoria. ¿Qué le pasó entonces? ¿Por qué aquí el cambio? ¿Por qué dudó? ¿Por qué? Dirán, bueno, se quiso asegurar. Esa partecita de se quiso asegurar es algo en lo que hemos caído muchos. Desde Abraham hasta nosotros hemos caído en la misma situación de querernos asegurar. Teniendo ya la promesa y teniendo ya la palabra del Eterno en X cosa, de pronto nos queremos asegurar. O sea, como que decimos, pues por si acaso, ¿no? Por si acaso las cosas no llegan a salir, pues ¿cómo no van a salir si el Eterno es el que te está diciendo? Entonces él queriéndose asegurar, queriendo meter un poquito de presión, o no sé cómo lo entiendan ustedes, ¿no? Esto de hacer un voto al Eterno, como Gedeón. Ya vimos el caso de Gedeón. El Gedeón probó al Eterno ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Y cuántas el Eterno se la devolvió? También 3. Entonces siempre que haces algo así, está escrito en el libro del Eclesiastés que mejor no te metas en problemas y mejor no hagas ningún voto. Mejor no hagas voto, no hagas compromisos. Porque involucró a otras personas. Y luego todavía dijera, ¿verdad? Yo, si tú me cumples, yo voy a... No. La primera persona que salga a recibirme, oye, ¿por qué pones tú
metes en problemas a otras personas. Lo que nunca se imaginó es que iba a ser su propia hija, la que iba a salir a recibirlo, como dice más adelante, con panderos y bien contenta, y mi papá victorioso. Y la vio Jefté y dijo: ay, hija mía. Pero él solito se metió en problemas, ¿sí, hermano? Y el error de los económicos, no quieren hablar algo que le vea que te falta. Y es lo que tienen los evangelios, que no tenemos a nada directamente aquí en nada. Entonces, en el caso de Gedeón es como decir que fue un voto, sí, pero en este caso, si quieres lograr algo, no es de ella. Sí. Sí, o sea, el Eterno nunca le pidió nada, pero acá el detalle es que él ya habló, o sea, él ya lo dijo y está de por medio el nombre del Eterno. Entonces ya es como que él solito se ahorcó, ¿verdad? Entonces el Eterno le dio la victoria, se la iba a dar con voto sin voto. Entonces sale la hija y de allí pues él le dice a su hija lo que él hizo y lo que ahora tiene que pasar. De ahí viene este tema de que la hija le pidió un tiempo. Dice verso 36, ella le respondió: Padre mío, si le has dado palabra al Eterno, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Eterno ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, 4 días en el año. Bueno, sobre esto hay diferentes formas de entender el texto, porque al principio vimos que él dijo: te lo voy a ofrecer en holocausto. Y nosotros, ¿qué entendemos? Pues que la iba a ofrecer en sacrificio como una ofrenda quemada. Aquí hay cosas muy cuestionables. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le hacían ese tipo de sacrificios? A Moloch, ¿verdad? A Moloch, un dios pagano. Cabe la posibilidad, ¿verdad? Cabe la posibilidad de que era el tiempo de los jueces. Cabe la posibilidad de que sí realmente Jefté esté pensando con una mente pagana. Los israelitas estaban bien contaminados. Entonces sí cabe la posibilidad. ¿Cómo esto iba a hacer sentir al Eterno? Imagínense, ¿no? Querer ofrecerle una ofrenda que se le da a un dios pagano y ofrecérsela al Eterno. Pues como Israel diciendo, danzando alrededor del becerro de oro y diciendo que el becerro era Yahweh, no era el Eterno. Entonces Jefté dice esto. Lo que sí vemos que el Eterno, mira, no dice nada. Digamos que el Eterno dijo: bueno, por sus propias palabras lo voy a juzgar. Pero en esta versión dice que después lo que ocurrió con la muchacha, aquí se entiende que no fue que la sacrificó, o sea, no fue que la quemó, sino lo que se entiende aquí es que nunca se casó. Como Samuel. Sí, como que si hubiese sido consagrada al Eterno, como Samuel, decía Karen, como Ana, que dijo: si me das un hijo, yo lo entrego a ti, lo consagro para que te sirva todos los días de su vida. Y así fue con Samuel. O sea, algunos intérpretes dicen que eso fue lo que pasó con la hija de Jefté, pero no porque Jefté lo decidiera. Él había hecho otro ofrecimiento
pero simple y sencillamente el Eterno no acepta esos sacrificios. O sea, que alguien sea ofrecido en ofrenda quemada, es un ser humano, no. De hecho, Lavín dice tal cual, cuando hace el juramento de Jefté, dice, la primera persona que sale te lo voy a ofrecer en ofrenda quemada. Es como que, no sé, o sea, no se le ocurrió, no lo pensó tanto, o de hecho sí le afectó el tiempo que estuvo fuera con los malandros. Sí, bueno, y aparte recuerden, Israel está viviendo con gente, con cananeos, que muchos de ellos adoraban a Baal, adoraban a Moloch, todo tipo de dioses, de ídolos, y tenían prácticas muy, muy extremas. Entonces, que Israel estaba contaminado, eso es un hecho. De hecho, los judíos se toman para decir que el sacrificio de Yeshua pues es el malo, porque dicen que usted no puede sacrificar el sacrificio humano. En sí, de eso se agarran ellos, pero hay otros argumentos, ¿no? Para debatir sobre eso. Pero bueno, acá lo que estamos viendo, mis hermanos, es que evangelismo en tiempos de persecución es que en tiempos difíciles, así como en tiempos de los jueces, llevar a cabo la obra evangelística, llevar a cabo la predicación de la palabra, llevar el mensaje de la mejor manera, resulta muy difícil. Muy difícil, y sobre todo en el caso que estamos viendo de Jefté, porque empezando por los líderes, empezando por un líder, las cosas no están bien. Por eso empecé preguntando qué opinaban de Jefté, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ya vimos, Jefté fue un instrumento del Eterno, sí, nos queda clarísimo que fue un instrumento del Eterno, pero también nos queda claro que Jefté era, digamos, una persona inestable, espiritualmente, ¿verdad? Inestable, que era quizás una persona un tanto arrebatada, que se dejaba llevar por sus emociones también, que de pronto le metía cosas que no debían de ser a la voluntad del Eterno, también lo hacía, al ofrecer ese tipo de voto, algo que es totalmente pagano, ofrecerlo al Eterno, pues te habla de la clase de líder que era Jefté. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en tiempos de persecución, todas estas cosas se van a dar, se van a presentar. El tratar de entender lo que pasó o no pasó con la hija de Jefté también es otro ejemplo de las situaciones que se van a dar en tiempos de persecución. Es decir, no va a haber una claridad, ¿sí? No va a haber una claridad nítida sobre el mensaje, sobre las enseñanzas, por el mismo estado corrupto que hay alrededor. Entonces, ya dijimos que nosotros estamos en una época muy parecida, muy similar al tiempo de los jueces. Y por lo mismo, al estudiar el caso de Jefté, entendemos lo difícil, entendemos lo complicado que es la tarea evangelística. ¿Sí? Es complicado, es difícil, porque hay mucha adversidad, hay mucha contaminación, hay muchas malas interpretaciones y también hay malos líderes. Porque ya con lo que hemos visto hasta aquí, tenemos que aceptar que Jefté no era un buen líder, no era como que el mejor líder, aunque sí era un instrumento del Eterno, aunque sí tenía sus virtudes, pero dejó mucho que desear en sus decisiones, en su manera de guiar y en sus arrebatos, como esto que hizo con su hija. Entonces no vamos a entrar a qué pasó con su hija, si sí la sacrificó, si no. Según lo que se lee en algunas versiones, pues se entiende que no, ¿verdad? Que no. Pero lo que sí pasó con su hija fue que, como se decía aquí en los viejos tiempos en México, se quedó para vestir santos, ¿no? O sea, no se casó.
y que por eso ahí fue y lloró con sus amigas y todo eso. Bueno, después de eso, ya en el capítulo 12, todavía siguiendo con la historia de Jefté, nos dicen las escrituras que después Jefté entró en conflicto con los efraimitas, con Efraín, y se libró una batalla ahí terrible entre los galaditas y los efraimitas. Me llamó la atención la parte donde dice que se decidía si una persona moría o vivía por su acento, por su forma de pronunciar una palabra. Sí, pues sabemos que eso en todos los países, en todas las regiones, hay diferentes acentos. Aquí en México, ¿cuántos acentos diferentes habrá? Todos hablamos español, ¿verdad? Pero ustedes van a Chihuahua, hay un acento, van a Sinaloa, hay otro acento, se van a Norteño, chilango, Monterrey, yucateco, en el centro, en el sur. Uno de mis preferidos es el de Yucatán, ¿verdad? Sinaloa. Me gusta mucho el acento de los de Yucatán. Yo pensaba que, porque nada más los oía así como en películas y eso, y pensaba que exageraban, ¿no? Pero ya una vez que conocí a unos hermanos de Yucatán dije, no, sí hablan así. Pero está muy simpático cómo hablan, su acento de ellos. Los del Estado de México también. Entonces, imagínense que por tu acento te vayan a ejecutar. A ver, es como decir ahorita, ¿no? Que decimos el nombre de nuestro Redentor, ¿cómo es? Yeshua. Tiene que sonar así como Yeshua. Haga de cuenta que, a ver, di el nombre y decía Yeshua, corta la cabeza. Yachua. No, o sea, ni siquiera era Yeshua o Yashua, o sea, no. El sonido. Era la pronunciación del sh. O sea, si no decían sh, si decían la S nada más, los ejecutaban. También es diferente CH que SH. Sí. De hecho, Sí, imagínense que de eso dependa tu vida. Y vean el dato, búsquenlo ahí. ¿Cuántos murieron por eso? 42,000. 42,000. La palabra era shibolet. Ahora pues di shibolet y decían sibolet, cuello. 42,000 murieron nada más por eso. ¿Y quién estaba a cargo de eso? Jefté. Entonces díganme ustedes si Jefté era buen líder. Me hizo pensar por ahí Se enloqueció de poder. Sí, me hizo pensar en un presidente que no vamos a decir su nombre ni qué país es presidente, pero pero no es el de México, ¿verdad? Un presidente de un país, seguramente han visto el video, que sale ahí y dice, porque trae 2 relojes, dice: yo traigo aquí la hora de la Tierra y la hora de la Luna. En la Luna es tal hora y en la Tierra es tal hora. Un presidente de un país diciendo eso, así públicamente. Entonces pasan la cámara en la audiencia y pues son gente de él, ¿verdad? Que tienen deber de pues lo que el presidente diga. Pero ya con ese tipo de cosas, o sea, están en la audiencia y están así. O sea, no se aguantan la risa. O sea, ¿cómo puedes tú decir ese tipo de cosas o hacer esas cosas? Eres un presidente de un país. Entonces, muy bien dicho, Karen, o sea, ya se enferman de poder. Creen que pueden hacer lo que quieran. Jefté mandó ejecutar gente nada más por no saber pronunciar una palabra.
Entonces, de ahí, pues, ¿qué tipo de líder era? Bueno, finalmente dice, Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Muy poco, a diferencia de otros líderes que ya vimos. Débora y Gedeón 40. Los buenos líderes, el Eterno los dejaba un buen rato, 40 años. 6 años, ¿qué quiere decir? Perfecto. No dio no dio el ancho, si lo dejamos otros 5 o 6 años, imagínate qué no va a hacer. No alcanzó ni el Shemita. Sí, ¿no? Es como dicen algunos, imagínate que Hitler se hubiera aventado unos 10 años más en el poder ahí de Alemania. No, hombre, acaba con el mundo entero, ¿no? Entonces, el hecho de que Jefté haya durado solamente 6 años nos habla de que, pues no fue un buen líder. Entonces, la conclusión es, mis hermanos, que en los tiempos de persecución, en la obra evangelística, esto se complica también cuando se tienen líderes que no respetan la voluntad del Eterno y que no se sujetan a lo que es el manual, a lo que son los protocolos del Eterno, y que quieren hacer las cosas como ellos quieren, a su manera, bajo su voluntad, como ellos creen, como ellos piensan, y eso complica mucho la tarea evangelística. Solamente 6 años, yo creo que lejos de haber hecho volver el corazón de algunos hacia el Eterno, Jefté, yo creo que los alejó más, ¿verdad? Lo único que podemos ver ahí que hizo de bueno, pues fue ganar la guerra contra los amonitas. De ahí para allá, en su corto periodo de juez, todo fue un desastre. Entonces es necesario ver también esos aspectos para darnos cuenta de que estas complicaciones son reales y nos toca también a nosotros vivirlas. Hoy en día, en nuestra época, si hablamos de liderazgo dentro del pueblo del Eterno, vamos a suponer que todos los que creen en el Dios de la Biblia y que todos los que enseñan y predican sobre la Biblia en el mundo sean pueblo de Dios. ¿Cuántos líderes tipo Jefté habrá ahí? Para que nos demos una idea. ¿Y eso complica las cosas o no las complica? Sí las complica. ¿Por qué? Porque ya termino con esta anécdota que la he platicado en varias ocasiones y que viene a ilustrar esto que les estoy compartiendo. ¿Por qué se complica? Bueno, porque un día estando yo acá, cuando apenas llegamos aquí, estábamos empezando los trabajos para construir en este lugar, en este terreno, vino un señor que vivía acá enfrente, vino a pedirme que si podía hacer una oración por su esposa. Su esposa estaba en cama, estaba muy enferma, y él vivía aquí en contraesquina y vino. Él también lo vi que andaba un poco enfermo, como que quizás los dos andaban, pero él iba empezando quizás. Su esposa me dijo tenía varios días en la cama, muy enferma, y viene y me dice, ¿usted es el pastor? Le dije, sí. Mire, le vengo a pedir que haga una oración por mi esposa, se llama Raquel, le pasa esto y esto. Le dije, sí, ¿cómo no? ¿Y quiere que vayamos allá? Sí, se me hace favor, sí, vamos. Pues ya en lo que bajé mi Biblia de la camioneta, ¿y dónde vive aquí? Pues vamos. Y entonces él saca una faja de dinero de su bolsa y me dice, pues mire, pastor, no tengo mucho, pero así como que, ¿cree que con esto alcance? Y pues era un buen así como cuando los que trabajan en la gasolinera, ¿no? Que sacan la paca así. Y se cree que con esto la hagamos.
y ya me daban ganas de usar aquel texto porque nunca lo usas, ¿no? Que tu dinero perezca contigo. No, pero entonces yo le pregunté a él, le dije, oiga, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me dice que si con esto alcanza? ¿Por qué me está ofreciendo dinero? Y él me contestó, pues es que así es, ¿no? Así es, uno tiene que pagar por las oraciones. El hombre escuchaba a cierto personaje que ustedes saben, ¿no? Aquí en la región, en aquellos años, no voy a decir cómo se llama, pero se apellida Bernal. y lo escuchaban mucho. Entonces, pues él dijo, pues así es. Él daba por hecho que así es. Y dijo, es que así es, no así funciona. Yo le pago, usted va y ora. Le dije, no señora, no es así. Igual es su dinero. Luego si quiere platicamos, no más. Ahorita vamos a lo que vamos a hacer. Y fuimos y ya hice oración por la señora. Pues ya pasó todo, me fui. Al día siguiente vine otra vez. No, a los 2 días regresé otra vez, llegué aquí y todo. Y dije, voy a ver cómo están. Y ya nada más en lo que volteé para allá y vi a la señora, vi a Raquel afuera de la casa. Me barre y barre y todo. Y ya llegué, señora, pues veo que ya está mucho. Sí, no, gracias a Dios, hermano. El que está tirado es mi esposo. Y se llamaba don Manuel, ¿no? Ya platiqué con él, traté de explicarle. Después se hizo el templo, empezamos los servicios. Don Manuel a veces venía, entraba ahí por esa puerta, se paraba ahí por un ladito, a veces se quedaba afuera nada más escuchando. Y bueno, yo no sé qué pasó entre él y el Eterno, ¿verdad? Porque no lo sé. Ni sé qué va a pasar con ustedes ni conmigo siquiera. Pero algo que se me quedó fue que él había escuchado y había aprendido algo totalmente equivocado, que el favor de Dios se puede comprar con dinero. Entonces, eso pasa en tiempos de persecución. Eso pasa cuando hay líderes como Jefté enseñando cosas indebidas, haciendo prácticas equivocadas, que la gente oye, ve y piensa que así es como se deben hacer las cosas. Entonces, cuando alguien realmente quiere hacer bien las cosas, te cuesta mucho trabajo. O sea, es bien difícil hacer entender a la gente que no es así, cuando ya ellos lo piensan o lo creen que así tiene que ser. Pues ni modo, así nos tocó en esta época que está peor que la de los jueces. Shabbat Shalom, nos vemos, hermanos, bendiciones. Hasta la próxima.